Gracias a usted por la presentación. ¿Me escuchan bien? Esa es la primera pregunta con la que quiero arrancar para que no tengamos problemas. Veo que me dicen que sí. Ok, muchas gracias. Pues siempre un gusto conocer nuevas personas, nuevos públicos. Siempre les digo jugando, ¿no? Sobre todo a mis estudiantes de maestría que ya son más grandes. Les digo, bueno, siempre me gusta trabajar con adultos porque, bueno, uno nunca sabe a quién puede conocer y a quién necesitar. Entonces, esto es recíproco siempre. Vamos a estar trabajando en 5 sesiones, como ya bien lo mencionaron y como seguramente ya se los anticiparon en su programa de estudios y demás. Y la sesión de hoy va justamente encaminada a detectar nuestros talentos. Y si bien no los conozco a todos, nuevamente estoy, algunos veo que dicen ya licenciados, ¿no? Es en el tema jurídico, supongo que estoy tratando con la mayoría de ustedes, y no es que todos son abogados, y seguramente también con vasta experiencia en el lugar donde ustedes se desempeñan. Y este ejercicio yo lo hago con los más chiquitos siempre, que regularmente son los de licenciatura. Ustedes son chicos de 18, 19 años con los que hago este ejercicio que vamos a hacer más adelante, en donde les ayudo con mucho apoyo de la ahora inteligencia artificial, que es una gran herramienta y ahorita vamos a ver cómo utilizarla en nuestro favor, a detectar sus talentos, porque muchas veces, ¿no? Si bien uno ya es adulto, en mi caso ya gloriosos 35 años afortunadamente, eh, nos cuesta mucho trabajo saber para qué somos buenos. O hay ciertas habilidades, que es lo que vamos a trabajar el día de hoy, que vamos desarrollando en la marcha. Seguramente muchos de ustedes, yo tengo la fortuna de tener también un hermano abogado, muchas de sus habilidades se forjaron, ¿no? Siempre les digo, ¿no? Es como cuando forjas el hierro, ¿no? O sea, al calor del momento y vas desarrollando esas habilidades, ¿no? Y qué mejor que en un momento anterior, en nuestra juventud, nos lo hubieran enseñado y no tenerlo que aprender a la mala, ¿no? En este caso, les voy a compartir unas herramientas que probablemente les sean bastante funcionales, aunque ustedes ya las hayan desarrollado justamente a este calor de las brasas, ¿no? O de los golpes de la profesión y la vida. La sesión de hoy, no, bueno, en general vamos a hablar del fortalecimiento de competencias interpersonales y profesionales. ¿Por qué primero interpersonales? Porque como siempre les digo a mis estudiantes, ¿no? Sea de curso, sea de algún taller, sean estudiantes de licenciatura, de maestría, estas habilidades nos van a servir en cualquier ámbito. Claro, lo ideal ahorita es que lo incorporemos al trabajo profesional que ya realizamos, pero la realidad es que nos va a servir mucho. Incluso, ¿no? Yo siempre les digo jugando a los más jóvenes, ¿no? Incluso para evitar poder solucionar problemas de pareja, ¿no? Y es en ese momento en el que ponen atención, ¿no? Como que dicen, ay, sí es cierto, ¿no? O sea, me voy a evitar problemas con la novia, con el novio. Entonces, bueno, vamos a ver cómo estas competencias interpersonales se van a hacer presentes en cualquier espacio de nuestra vida. Esa es la idea de nuestra sesión de hoy. Y obviamente si eso lo trasladamos al ámbito profesional, pues bueno, va a potenciar muchas veces ese talento que ya traemos, ¿no? O que hemos desarrollado a través de la disciplina, de la práctica, y entonces, bueno, nos va a hacer mucho más eficientes y muchas veces eficaces, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ir trabajando un poco de ello en esta sesión. Siéntanse con la libertad de escribirme en el chat si es que en algo se atoran, tienen algún comentario, alguna idea que les haya surgido, porque si bien vamos a tener un espacio a lo mejor para preguntas, respuestas y un poco de retroalimentación en este curso, pues tal vez en el trayecto, ¿no? De la explicación nos surge una idea y luego si le ponemos pausa y decimos, preguntamos más al ratito, se nos va, ¿no? Digo, de repente a mí también se me va el avión, entonces, si a ustedes les pasa lo mismo que a mí, siéntanse con toda la confianza de interrumpirme. Y bueno, ahí, permítanme que se pase, ahí está. Déjenme hacer más chiquito esto, listo. Ahí está, ahora sí ya los puedo ver. ¿Cuál va a ser el propósito de nuestro curso, de estas 10 horas que vamos a estar trabajando juntos y juntas? Va a ser desarrollar y reforzar. Aquí los puse en negrita. Desarrollar porque probablemente hay habilidades o ciertas competencias que, si bien las tenemos, todavía no las hemos potenciado.
Pero hay algo que en alguna ocasión un profesor, el doctor, bueno, maestro, todo está en proceso de ser doctor. El maestro César Toledo es un español muy reconocido, sobre todo por temas de comunicación no verbal. Lo pueden seguir ahí en sus redes, lo pueden encontrar así como César Toledo. En un curso en España nos decía, es que muchas veces nos decían, es que hay que aprender a comunicar, es que hay que comunicar mejor, es que hay que aprender a liderar. Y él nos decía, es que hay que reforzar lo que nosotros ya sabemos. Nosotros comunicamos incluso antes de nacer. Entonces todos nos quedamos así de, ¿cómo que antes de nacer? Y claro, hicimos un ejercicio hasta con ecografías y demás. Decíamos, claro, ya estamos comunicando no verbalmente desde que estamos en el vientre. Entonces, por eso es esta finalidad. Vamos a desarrollar y a reforzar cosas que probablemente ya tenemos. ¿Sale? Yo no les vengo a enseñar nada nuevo, solamente a sacar eso que ya traemos innato y que les digo, probablemente ustedes han ido potenciando a su manera, a lo mejor con otras herramientas, no académicas, pero que ahorita vamos a pulir. Entonces son competencias interpersonales y profesionales clave que favorezcan la comunicación efectiva, que es una de las grandes problemáticas, no solamente en el ámbito jurídico, créanme que en cualquier ámbito de la vida. Yo lo veo sobre todo en temas de consultoría, ¿no? Muchas de las veces que se nos llama para temas de contención y gestión de crisis es porque hubo un tema de comunicación que se pudo haber evitado. También para el trabajo en equipo, la gestión emocional, ¿no? Que muchas veces nos dicen, no, es que hay que aprender a manejar nuestras emociones, a controlar nuestras emociones. Más que control, le vamos a llamar gestión. Y la argumentación estratégica, que probablemente la argumentación es parte de lo que ustedes realizan en el día a día en su desarrollo profesional. ¿Para qué nos va a servir esto? Pues para contribuir a un mejor desempeño en las funciones, puede ser jurídicas que realizan, o si realizan también trabajo administrativo, también puedan desarrollarlo y aplicarlo en ese ámbito. Y les digo, y más allá de la cuestión profesional, que es lo que nos interesa justamente en estas sesiones, pues en el ámbito personal. Lo podemos poner en práctica, podemos usar de conejillos de indias a nuestros seres queridos. Nuestra sesión del día de hoy se va a llamar competencias interpersonales, base para el trabajo judicial. Entonces, si se dan cuenta, nos vamos a concentrar en un cierto tipo de competencias, ¿de acuerdo? Vamos a trabajar con algunos ejemplos, vamos a trabajar, les digo, con un ejercicio para el cual vamos a utilizar la inteligencia artificial, que nos va a permitir entender justamente cuáles son esos cimientos sobre los que estamos parados y que probablemente no hayamos identificado tal vez a lo largo de nuestra vida, y para quien sí ya los haya identificado, pues bueno, probablemente sirva para apuntalar esos conocimientos que ya tenemos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, les dejo unos segundos la diapositiva para que puedan observar qué es lo que vamos a estar trabajando el día de hoy. Vamos a tratar de cumplir estos objetivos, ¿no? El otro día, dando un curso que, bueno, tenía que ver con otro tema, bueno, sí era trabajo en equipo, pero más vinculado como a la formación de comunidad y demás, con algunos chicos de danza y de teatro. Ellos me decían, oye, estuvo bien interesante, bien divertido y demás. Bueno, era un perfil diferente. Y yo les decía, bueno, uno es buen profesor, buen capacitador y demás, en la medida en que también quienes reciben la información lo permitan, ¿de acuerdo? Entonces, les digo, esto vamos a procurar que sea un diálogo en el que ustedes también puedan participar, externar sus dudas, para que, bueno, obviamente yo pueda despejarlas e incluso poder generar nuevas preguntas, ¿no? Siempre les digo, el conocimiento cuando es efectivo, más que certezas, nos va a generar preguntas, ¿no? De cómo aplicar, qué más puedo aprender, qué más puedo leer y demás, ¿de acuerdo? Entonces vamos aquí a tener dos objetivos que esperemos se cumplan, les digo, en la manera y en la medida en que sea ida y vuelta esta comunicación, ¿de acuerdo? La primera es comprender la relevancia de las competencias interpersonales y profesionales, obviamente en el ámbito judicial, que es lo que nos interesa. Y la segunda, pero no menos importante, porque les digo, van a ser los cimientos sobre los que nos vamos a, sobre lo que vamos, donde vamos a construir, ¿no? Justamente esas competencias, que va a ser identificar las fortalezas y las áreas de mejora personales.
¿Todos tenemos áreas de mejora? Claro, absolutamente sí. Aunque nosotros podamos decir, no, pues yo, porque de repente llega a suceder, ¿no? Sobre todo cuando me toca dar, por ejemplo, ¿no? Clases en el Instituto de Administración Pública, me pasa mucho, en el del Estado de Puebla. Cuando me toca dar clases en maestría o en doctorado y demás, pues son, ¿cómo se llama? Programas de formación para servidores públicos, ¿no? Me ha tocado tener estudiantes diputados, algunos subsecretarios y demás, y de repente, ¿no? Obviamente yo no he sido diputada, aún esperemos más adelante, no he sido diputada, todavía no soy subsecretaria, también esperemos más adelante, y de repente es como eso, bueno, es que tú no estás aquí en el campo de batalla, bueno, sí, pero desde otro ámbito, ¿no? Desde la consultoría, desde la contención cuando ustedes la riegan, ¿por qué? Porque siempre tenemos áreas de mejora. Entonces, hay que estar abiertos siempre al aprendizaje, ¿de acuerdo? Ese es uno de los talentos que más adelante vamos a ver, ¿no? Porque eso, aunque pudiera parecer algo muy obvio, bueno, pues es que pues todos aprendemos algo nuevo todos los días y demás, sí, claro, pero debemos de tener apertura al aprendizaje, ¿no? De cualquier persona, sea más joven, tenga menos títulos, tenga menos experiencia, seguramente aprenderemos algo. Entonces, bueno, pensemos en esas áreas de mejora personales. Decía mi esposo, cuando todavía no era mi esposo, cuando era mi novio, ¿no? Seguramente con eso caí. Decía, el día habrá valido la pena si le generaste una sonrisa a una persona y aprendiste algo nuevo. No siempre genero sonrisas en los demás, pero probablemente puedan aprender algo nuevo el día de hoy. Y bueno, para empezar, y para que no sea yo nada más hablando, ¿verdad? Quien pueda hablar, veo que algunos andan ahí todavía a las carreras, no se me estresen de más, ya sé que su trabajo y la vida adulta es muy estresante por sí misma, entonces, bueno, permitámonos estas 2 horas de aprendizaje y de cierta manera de relajación. Entonces, vamos a hacer esta actividad muy breve, pueden abrir su micrófono o en su caso, quien no pueda o quien no se sienta todavía con esa comodidad, puede hacerlo a través del chat, ¿de acuerdo? Esta actividad se llama Mi Palabra Clave. Y literal, lo único que vamos a hacer es decir o escribir una palabra que refleje cómo les gustaría sentirse en el trabajo. Tómense unos segundos de reflexión, ¿cómo les gustaría sentirse en el trabajo? O cómo te gustaría, más personal, ¿cómo te gustaría sentirte en el trabajo? Lo pueden escribir en el chat y yo lo voy leyendo si quieren. Pueden abrir su micrófono también, quien se sienta con esa disposición, quien no, no se preocupe. En algún momento cuando empezaba yo como a buscar, ¿no? Así como a qué dedicarme, ¿no? Porque uno sale, ¿no? De la universidad y dice, bueno, ahora sí, digo, y vienes, empezamos a hacer como actividades asociadas a lo nuestro antes de salir de la universidad, y bueno, ahora sí viene lo de veras, ¿no? Yo decía, ay, ¿cómo me quiero sentir en el trabajo? ¿Qué quiero? ¿No? Y empecé a experimentar, seguramente como muchos de ustedes, y me di cuenta que yo como quería, o sea, lo que quería sentirme era libre, ¿no? Y, o sea, así libre, a secas. Más adelante, bueno, pues ya de a poco se ha podido lograr libre en el sentido probablemente de horarios, ¿no? Incluso a mí el tema de la ropa. Por eso no fui abogada, porque hay mucha etiqueta alrededor de la ropa de los abogados. Y dije, no, exacto, miren, aquí me están compartiendo. Algunos los voy a leer en voz alta, algunos los pueden ver, algunos lo mandaron en privado. Está bien, como ustedes se sientan cómodos y cómodas el día de hoy. Alguien nos comparte. Realizado, ¿no? Lo que sea que signifique para ustedes, esa va a ser su palabra clave. Realizado. Otra compañera nos dice segura, otra compañera nos dice que tranquila, otra compañera nos dice que en armonía, otra compañera nos dice que cómoda, empática, productiva, muy bien. Y bueno, esto que ustedes me están compartiendo, productivo, Giovanni se me hace que le copió a Maribel, o trabajan juntos.
Acuérdense, esto no es examen, digo, lo dije jugando. Aquí podemos compartir y no copiamos, acuérdense, tomamos ideas de los demás. Las tropicalizamos a nuestro contexto. Exacto, entonces, bueno, vamos a pensar cómo justamente nuestros talentos, ¿no? Estas habilidades interpersonales me pueden ayudar a alcanzar ese objetivo, ¿no? Desde lo que puedo controlar sin estrés, exacto, motivado, ¿no? Otra palabra también muy potente, ¿no? La motivación para hacer lo que nos gusta y a veces seguir, ¿no? Aunque digamos, ¿para qué me metí en esto? Y uno sigue, ¿no? La motivación, productivo, empático y demás. Entonces vamos a ver justamente, les decía, cómo no solamente detectar, sino desarrollar esos talentos nos pueden llevar a alcanzar eso que ustedes me acaban de poner, ¿no? A sentirse productivo, a sentirse motivado, probablemente a ser más empático o empática, en armonía, tranquila y demás. Hay cosas que no podemos controlar, ¿no? Digo, los ansiosos buscamos controlar todo, después nos vamos a dar cuenta que no podemos, probablemente no podemos controlar las estructuras, pero sí podemos controlar el cómo nos desenvolvemos en ellas, ¿no? Y tener herramientas, ¿no? Incluso para movernos de los espacios en donde nos sentimos cómodos y cómodas, o en su caso en donde no alcanzamos a, digamos, como alcanzar esa palabra clave que ustedes me han compartido, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Y vamos a hablar justamente de las competencias interpersonales y profesionales. Muchas veces, incluso en mi presentación, una de las últimas conferencias que di, bueno, fue más una plática, ¿no? Igual que la que vamos a tener hoy, se llamaba justamente soft skills, ¿no? Como el desarrollo de estas habilidades blandas que así algunas personas, algunos especialistas y autores las llaman. De un tiempo para acá ha habido justamente un debate importante alrededor de esta categoría de soft skills o de habilidades blandas, justamente por eso, ¿no? Porque se entiende como que son suaves a diferencia de las llamadas hard skills, ¿no? O sea, como las habilidades duras. Y entonces estas pasaban a ser como algo secundario, ¿no? Como algo extra que tenemos, pero que en realidad no sirven para la productividad, ¿no? Entonces, justamente el debate alrededor de lo soft, de lo suave, empieza, entonces, algunos autores nos dicen, es que no son soft, ¿no? Sino más bien reflejan como el poder, ¿no? Son como estas power skills, o sea, son como estas habilidades que, o sea, nos dan obviamente poder, y no poder necesariamente sobre los demás, sino sobre uno mismo y lo que va desarrollando y cómo lo puede aplicar, ¿no? Entonces aquí quería yo hacer esta aclaración justamente en estas últimas formaciones que he tenido, cursos, actualizaciones y demás. Dije, bueno, me parece un debate justamente pertinente, ¿no? Pensar que estas competencias interpersonales y profesionales no son suavidades, sino son capacidades. Aquí nos vamos a poner específicamente atención en que son capacidades observables. Ahorita les voy a pasar ahí unos hacks para que veamos en dónde y cómo las podemos observar. Son capacidades observables que determinan la calidad del servicio, la eficiencia en los procesos y la gestión de conflictos en instituciones judiciales. Desarrollarlas que nos va a permitir reducir los errores, mejorar la confianza ciudadana, facilitar la coordinación interna. Es más, pensémoslo en otro ámbito completamente diferente. Dentro de mis actividades que no menciono en mi síntesis curricular, también está el sector restaurantero. Tengo un negocio familiar. Y algo por lo que nos preocupábamos mucho al principio era justamente en el tema del sabor de la comida, ¿no? Porque si uno va a comer, busca que sea algo rico, ¿no? Y si tenemos poco tiempo, que sea rico, que sea rápido, que sea accesible, que no esté tan caro, porque a veces la situación no es la mejor para estar comiendo todos los días fuera de casa. Y entonces nos dimos cuenta, porque le estoy hablando de hace 10 años que yo empezaba en estos temas también, que nos enfrascamos o nos clavamos tanto en el tema del sabor y la calidad del producto, que olvidamos el tema de la atención al cliente.
Y entonces todos los comentarios que nos dejaban es que es un excelente sabor, está muy rico, no sé qué, pero mal servicio, ¿no? O sea, yo en la rapidez pues contraté los primeros chicos que llegaron y demás. Entonces, hubo muchos problemas de ese tipo, ¿no? No había yo establecido procesos, y no tenía yo como esta formación que ahora tengo que me permitiera, ¿no? Observar justamente esas problemáticas, etcétera. Bueno, a partir de que empezamos a implementar ciertos procesos, a mejorar la comunicación con el personal, a generar, ¿no? Mejores diálogos, reducimos errores y en este caso no mejoramos la confianza ciudadana, pero sí las evaluaciones y que la gente se sintiera cómoda en ese ámbito. Ahora imagínense si eso lo trasladamos a un espacio donde no necesariamente sean alimentos. Pensémoslo, si alguno de ustedes, ¿no?, tiene un negocio propio, ¿no?, al final, o son profesionales, prestadores de servicios profesionales independientes, como su servidora con el tema de la consultoría y demás, entonces queremos que nuestros clientes se sientan en confianza, ¿no? Que confíen en nosotros, que crean en lo que estamos haciendo, ¿no? Y nosotros que al desarrollar estas competencias que queremos, pues reducir el margen de error. Ahora, desarrollar estas competencias interpersonales y profesionales nos va a hacer casi unos iluminados, que no vamos a cometer errores, no, pero vamos a reducirlos y también vamos a poder detectarlos. ¿Por qué? Porque estas competencias, como les decía, son capacidades observables y así como las capacidades se pueden observar, también las consecuencias de no tenerlas. Ahorita espero vaya a quedar más claro con los ejemplos que vamos a poner, ¿de acuerdo? Ahora, aquí les voy a poner una definición y los componentes que existen. Ahí está. Con comportamientos observables, les digo, para que los podamos detectar, porque muchas veces tengo una amiga que es muy buena en estos temas también, es una colega muy querida, al rato les paso sus redes sociales también para que la puedan seguir a ella y a su servidora para saber más de estos temas. Y ella habla mucho de liderazgo, ¿no? O sea, en general como de todas estas power skills, pero específicamente le encanta el tema de liderazgo. Y entonces, un día platicando le digo, bueno, pero, o sea, como intercambiamos muchas ideas, ¿no? Porque en algunas cosas tenemos posturas no contradictorias, pero sí diferentes, ¿no? Que van encaminadas al mismo objetivo, ¿no? Que es el desarrollo de estas habilidades. Y entonces yo, en un podcast al que nos invitaron, hablábamos justamente de, oye, el líder nace o se hace, ¿no? Y esa clásica, ¿no? Como la del huevo y la gallina, que bueno, ahora ya nos dijeron que efectivamente primero fue el huevo, si no me equivoco. En este sentido, bueno, algunos autores dicen, bueno, sí se nace porque no hay que menospreciar, ¿no? O más bien dejar de lado que efectivamente muchos de nosotros tenemos habilidades inherentes, ¿no?, a nuestro ser desde que nacemos, pero otras tantas se pueden desarrollar, ¿no? Aquí la cuestión está en qué nos vamos a enfocar y qué tenemos que observar para poder detectar si tenemos esas competencias o no, y para posteriormente, pues a lo mejor ver cuáles son esas áreas de oportunidad y buscar las herramientas necesarias para poder desarrollarlas. Ahora bien, en cuanto a las competencias interpersonales, ¿cómo las vamos a definir? De manera muy sencilla, ¿no? Esta definición, digamos, está armada de diversos autores. Al final les voy a compartir una bibliografía. Ahí con mi contacto del tribunal les voy a pasar una carpeta de Drive para que ustedes también puedan tener acceso a esos documentos digitales, ¿de acuerdo? Son las habilidades para interactuar eficazmente con otras personas, que va a tener componentes claves y comportamientos observables, que ahorita mismo les voy a enlistar. Entonces, dense cuenta, estas competencias interpersonales nos van a permitir interactuar de forma eficaz, ¿no?, y eficientemente con otras personas, ¿no? Yo cuando era adolescente, y todos en nuestra adolescencia le digo a mi hijo, ¿no? Y a los chicos con los que trabajo, digo, bueno, es que de adolescentes a veces somos insoportables. La realidad es que para bien o para mal tenemos que interactuar, ¿no? Somos seres gregarios, ya sea con la familia, cuando nos dedicamos, como en mi caso, que me dedico a la docencia y a la consultoría y demás, bueno, tenemos que interactuar.
puede que no nos guste, puede que necesitamos mucha energía social, ¿no? Y después tengan que llegar a encerrarse 2 días para poder volver a interactuar, pero o sea, en la actualidad, incluso aunque ahora tengamos, ¿cómo se llama? Inteligencia artificial para ciertas actividades, la realidad es que interactuar sigue siendo un componente, una competencia interpersonal importante. Una de mis hobbies es generar contenido en redes sociales, ¿no? Y es algo que luego decimos, bueno, es que es bien fácil. No, ay, bueno, pues ahora cualquiera se vuelve influencer y demás. De verdad, hacer el ejercicio de pensar, diseñar, de grabarte, ¿no? De perderle el miedo a la cámara y demás, o sea, es un proceso complejo, ¿no? Y decía, bueno, si fuera tan fácil, todos viviríamos de ser influencer, y la realidad es que no todos generamos contenido, ¿no? De toda la gente que está en redes sociales, solamente el 1% genera contenido, ¿no? O sea, si lo ponemos en términos numéricos, pues son millones, pero la realidad es que comparado con la gente que tiene redes sociales son o somos muy pocos. Ahora ya me quiero meter en esa categoría de creadora de contenido, no influencer, pero sí creadora de contenido. Entonces, ¿cuáles son esas competencias interpersonales que nos van a ayudar pues para interactuar con otras personas? La primera es la empatía. Alguien ahí dijo, ¿no? ¿Cómo me gustaría sentirme en el trabajo? Pues empática. ¿Qué va a ser la empatía? Hay una frase, ¿no? Que siempre nos dicen, no, pues es ponerte en el lugar del otro. Sí, pero es reconocer más bien las emociones ajenas, ¿no? O sea, no necesariamente voy a tener esa capacidad de ponerme en el lugar del otro cuando a lo mejor yo no he podido vivir lo que esa persona vive, ¿no? Pero sí puedo reconocer tus emociones, ¿no? Porque de repente decir que nos ponemos en el lugar del otro, lo voy a poner en un ejemplo no jurídico, ¿no? Más personal. Hace un tiempo, una de mis sobrinas pequeñitas fue diagnosticada con cáncer, ¿no? Y obviamente, pues yo como tía, pues me dolió, ¿no? Y lloré mucho y demás, pero no lo entendía, ¿no? O no podía entender yo el dolor de tener un hijo enfermo, ¿no? Y en el caso de mi sobrina, pues yo le decía, tú puedes, eres bien fuerte, es una pequeñita de 8 años, ¿no? Eres bien fuerte, bien valiente y no sé qué. ¿No? Entendía las emociones ajenas, sí, ¿no? Claro, la entendía porque la veía triste, la veía decaída, a mi prima la veía yo preocupada y demás, ¿no? Entiendo, o sea, entendía que eso le preocupaba, pero no podemos decir que me ponía en los zapatos del otro porque no lo vivía. ¿Hasta qué creen? ¿No? Agarro y me pasa a mí y me diagnostican con cáncer, ¿no? Y así de demonios. Y entonces ahí sí ya me puede poner en los zapatos del otro, ¿no? Cuando mi sobrina se sentía mal por las quimios y demás, dije, ahora sí me puedo poner en tus zapatos, mi hermana, porque ya sé lo que sientes, ¿no? Cuando ella describía cambios físicos en su cuerpo y demás, dije, ahora te entiendo. No necesitamos, ¿no? La gran ventaja es que no necesitamos pasar por el cáncer, no necesitamos pasar, a lo mejor si alguien se queda en la ruina total, se va a la quiebra, pasar por lo mismo para entender, no necesitamos ponernos en en los zapatos del otro. Únicamente reconocer las emociones ajenas. Es decir, tratar de entender por qué a esa persona le preocupa lo que le preocupa. ¿Sale? Y la empatía va a ir de la mano, ¿no? Con la escucha activa. En nuestras profesiones, cuando nosotros llegamos a trabajar, ay, perdón, tengo un chat aquí. Ah, perdón, era otro comentario. Cuando tenemos que interactuar, o muchas veces, bueno, todos interactuamos, pero específicamente en trabajos, profesiones como las nuestras, en donde muchas veces probablemente tengamos que negociar, ¿no? Que llegar a acuerdos, ¿no? Que defender, ¿no? Lo que pensamos, ¿no? O a nuestro cliente, etcétera. La escucha activa, o la escucha en general, quitándole lo activo, se vuelve una herramienta solamente para poder contestar. ¿Cuántas veces escuchamos para entender al otro y no solamente para contestar? ¿No? Y pensémoslo, les digo, estas habilidades interpersonales no solamente en el ámbito jurídico, ¿no? Laboral, profesional, sino también en el ámbito personal. Entonces, la escucha activa
incluso la postura con la que escuchamos. Y obsérvense bueno, mañana, ¿no? Porque el jueves tenemos sesión otra vez. Obsérvense hoy y mañana. Cuando hablen con alguien que de verdad les interese lo que esté diciendo, van a ver cómo seguramente inclinan incluso la cabeza hacia un lado. Porque hay una escucha activa, estamos entendiendo lo que nos está diciendo, no solamente para contestarle, sino porque genuinamente nos importa lo que nos está diciendo. Entonces, la escucha activa, ¿cómo la podemos desarrollar? ¿No? O cómo la podemos observar, si quieren así. Cuando a ustedes les están diciendo algo y estamos escuchando activamente, regularmente parafraseamos en nuestra mente lo que ellos nos están diciendo. ¿No? Las preguntas muchas veces no son confrontativas, sino para clarificar algo que, valga la redundancia, no te ha quedado completamente claro. No le preguntas para incomodar, ¿no? Para molestar o para confrontar, como ya les había dicho, sino más bien para ir clarificando lo que no ha quedado claro y además no interrumpe, ¿no? Que eso es algo bien importante porque cuando escuchamos activamente, esperamos a que el otro concluya sus ideas. Ese es un comportamiento observable, ¿se dan cuenta? O sea, está el componente, que es la empatía, la escucha activa, y cuáles son los comportamientos observables en cada uno. Luego tenemos la asertividad, ¿no? Que en temas de comunicación siempre nos dicen, bueno, es que hay que ser asertivos. Bueno, a veces o ese sería el ideal, ¿no? Que todos habláramos asertivamente, pero bueno, a veces también nos podemos desbordar emocionalmente, etcétera. ¿Cómo lo vamos a identificar o cuál es el comportamiento observable de esta característica? La primera de ellas es que comunicamos necesidades o límites, pero con respeto, ¿no? Yo necesito que, ahí grábense esa frase, ¿no? Para iniciar justamente el límite o comunicar necesidad, ¿no? De repente me decían unos estudiantes de psicología, sí, pero pues es que no siempre la otra persona acepta el límite como, claro, yo lo entiendo perfectamente y respetaré tu límite de ahora en adelante, ¿no? O tomaré en cuenta tus necesidades. Por eso les digo, para la asertividad, o sea, yo puedo ser muy asertiva, pero no, acuérdense que la comunicación, pues es un canal, siempre no, bueno, me acuerdo que en secundaria decían el emisor, el receptor y el mensaje y el código, etcétera, no nos hablaban de ello. Pero la comunicación no solamente es de un lado hacia el otro, ¿no? O sea, es un intercambio, es ida y vuelta, así como somos emisores, somos receptores y viceversa. Entonces, bueno, la asertividad es un componente justamente de estas competencias interpersonales. ¿Y cómo lo podemos observar? Pues bueno, cuando comunican sus necesidades siempre con respeto y con límites. El trabajo en equipo, la colaboración es otro componente que vamos a utilizar y a trabajar. ¿Cómo lo podemos observar o qué comportamientos pueden ser observables para que detectemos que en alguien esa es una característica o un talento que ha desarrollado, como lo es el trabajo en equipo y la colaboración? Porque va a compartir información, va a cumplir compromisos, pide y además ofrece ayuda. Porque hay quienes, ¿no? O sea, podemos hablar justamente del liderazgo, ¿no? Es que yo siempre organizo los equipos y demás, pero regularmente es porque no pueden o les cuesta o nos cuesta pedir ayuda, ¿no? No me gusta trabajar en equipo. Me ha tocado mucho, sobre todo con los más jóvenes, que dicen, no, y no lo puedo hacer solo, maestra. ¿No? Y es como de, no, o sea, lo que quiero que desarrollen es justamente esta parte cooperativa, colaborativa, no que cada quien lo haga por su lado, ¿no? En el caso de la gestión de conflictos, propones cómo lo vamos a identificar o qué comportamientos vamos a observar si tenemos este talento, ¿no? O esta habilidad interpersonal. Propone soluciones, mantiene la calma, enfoca intereses y no en ataques personales, que eso nos sucede mucho, sobre todo al calor de las tensiones, y probablemente más adelante, si tenemos la fortuna de reencontrarnos, podamos trabajar en cómo gestionar estos conflictos con las herramientas que desarrollaremos en este primer curso. Ay, Dios. Ay, no se pasa, esperen. A ver. No, ya me pasé. Ahí está, la que sigue. Ok, ahora tenemos las competencias profesionales, que aquí cabe hacer una pequeña aclaración.
No es que unas estén apartadas de las otras, ¿sale? O sea, no es como que, ahí tengo habilidades interpersonales, pero no tengo competencias profesionales, ¿no? No, o sea, no es que estén separadas unas de las otras. Probablemente, en este caso, bueno, ahorita se las voy a definir y vamos a hacer una pequeña comparativa para entender por qué, para fines prácticos, las separé, pero no es que unas estén distanciadas de otras o que unas solamente sirvan como, ¿cómo se llama?, en el ámbito profesional y las otras no. Las competencias profesionales las vamos a definir como estas habilidades y actitudes para desempeñar el trabajo con calidad. También tiene componentes clave y componentes observables. Aquí me voy a detener. Habilidades y actitudes para desempeñar el trabajo con calidad. El anterior, recuerden, son habilidades para interactuar eficazmente con otras personas. ¿Sale? Entonces, por eso en esta las separé como profesionales, ¿de acuerdo? Porque aquí, digamos que estas yo las enfoqué más en, para que puedan entregar un trabajo de calidad, ¿de acuerdo? Por ejemplo, la responsabilidad y confiabilidad no quiere decir que no sea una competencia interpersonal, ¿de acuerdo? Pero que en un contexto laboral, pues puede ser bastante útil, ¿no? Por ejemplo, pensemos en entrega puntual de documentos, el seguimiento de acuerdos, algo tan sencillo como llegar a tiempo a una audiencia, ¿no? ¿Qué es lo que, qué consecuencias habría, ¿no? En el caso del pensamiento crítico, cuando diferencia de hechos, supuestos y sesgos, pregunta qué pruebas tenemos, ¿no? Así es como lo podemos observar. El pensamiento crítico yo se los defino siempre a mis estudiantes de una forma mucho más sencilla. El pensamiento crítico es cuestionar el por qué pensamos lo que pensamos. En el caso de aquí de la aplicación en el ámbito profesional o como desarrollo de competencias profesionales, es decir, vamos muchas veces, ¿no? Y sobre todo en el área en el que ustedes se desempeñan, pues vamos a ver posturas encontradas, ¿no? O sea, supuestos contrarios, diferencias de hechos, incluso sesgos, ¿no? A partir de nuestros propios intereses. Entonces, ese pensamiento crítico, en este caso, pensar por qué pensamos lo que pensamos, decir, ¿qué pruebas tenemos para ello? ¿No? Para tener esa postura. Porque ese ejercicio de pensar críticamente incluso me puede llevar a detectar cuáles son los posibles fallos, ¿no?, que no estoy observando, cuáles son esos puntos ciegos. El manejo del tiempo y la organización, ¿no? ¿Cómo lo podemos observar? Pues si tienes una agenda clara, prioridades definidas, evitas retrabajos, ¿no? Volver a hacer una actividad, ¿no?, que por improvisarla pues, se tiene que hacer 2 veces, ¿no? La adaptabilidad, ¿cómo la podemos observar? Pues cuando modifica procedimientos, cuando el contexto lo exige, aprendes de los errores, ¿no? En el ámbito profesional, la adaptabilidad es una de las power skills, ¿no?, que más son valoradas. Porque ¿qué es lo que pasa cuando pues tenemos a un trabajador o un colaborador, a un compañero, etcétera, que tiene esta capacidad de adaptarse, ¿no? Incluso, bueno, falta una herramienta y entonces resuelve, ¿no? Aprende de los errores y probablemente la siguiente no suceda. La ética y el profesionalismo, pues bueno, está de más porque incluso hay códigos de ética, ¿no? Y es incluso una materia que se nos da a quienes terminamos una licenciatura, la mayoría de nosotros llevamos ética. ¿Cómo la podemos observar? Bueno, a través del respeto al debido proceso, la confidencialidad y al trato imparcial, ¿no?, en el mejor de los casos. Aquí les voy a poner unos ejemplos, pues a lo mejor más concretos, ¿no?, en 3 diferentes ámbitos. Pensemos en este primer ejemplo, comunicación clara en las audiencias. ¿Qué implicaría? Pues una exposición ordenada, ¿no?, un lenguaje comprensible con los términos y tecnicismos que sean pertinentes, pero que sea comprensible, ¿no?, respuestas breves, que sean pertinentes. ¿Qué buenas prácticas podemos observar o cómo las podemos observar? Justamente a través de esta estructura del mensaje. Y probablemente ustedes ya lo hacen así, solamente que no han identificado cuál es esta estructura. La estructura primero es tener contexto. Luego tenemos la conclusión, que en este caso sería el argumento, y luego hacer la petición, ¿vale? Ese es el proceso.
damos contexto, ¿no? Aquí, bueno, a lo que yo le llamo conclusión, o que en comunicación se le llama conclusión, sería en este caso su argumento, ¿no? Y pasamos a la petición. Buena práctica observables es una, la otra es que va a evitar tecnicismo sin explicación, no, o sea, no caer, obviamente, en ciertos ámbitos necesitamos tecnicismo, es decir, palabras técnicas, ¿no? Que son específicas de nuestra profesión, pero muchas veces, ¿no? Caemos en como en el uso excesivo, ¿no? de tecnicismos para demostrar como que sabemos hacerlo, ¿no? Que sabemos de lo que hablamos, aunque no hay una explicación o ese contexto del que yo previamente estoy hablando, ¿no? Otra buena práctica que podemos observar es justamente que mantiene el ritmo, que tiene un énfasis moderado. Pensemos en la comunicación, que bueno, eso lo vamos a trabajar más adelante, después de detectar y trabajar nuestros talentos. Yo les decía apenas a mis estudiantes, son unos chicos de negociación, decía, bueno, es que la comunicación implica todo, ¿no? No solamente lo que dices, que es la parte verbal, cómo te mueves al respecto, ¿no? Pensemos en los gestos, la áptica, la proxémica, es decir, las distancias que utilizamos con la gente, sino también la cuestión paraverbal, ¿no? O sea, hacer énfasis cuando tenemos que hacer énfasis. Si estamos en un tono completamente alto todo el tiempo, hablando, es agotador, ¿no? Y además puede implicar que la otra persona lo entienda como una agresión. Aquí puse algunas frases útiles, según yo, ¿no? Yo les digo, yo no me desenvuelvo en el ámbito jurídico específicamente, pero a partir, bueno, de lo que he observado, ¿no? Y de los espacios en donde me muevo, ¿no? Frases útiles, ustedes probablemente las conozcan mejor que yo, ¿no? Como el señor juez, en síntesis, para mayor claridad, esto significa que, o sea, es decir, asociado justamente a este lenguaje comprensible, ¿no? A las respuestas breves, pertinentes, a que sea una exposición ordenada. ¿Cuáles son los errores frecuentes? No solamente en la comunicación clara en las audiencias, sino en cualquier otro espacio en donde tengamos que hacer uso de la palabra, que comenzamos a divagar, ¿no? Usar jerga incomprensible, ¿no? O términos que no sean comprensibles para los demás, incluso para nuestro interlocutor que probablemente se dedique a lo nuestro, es decir, como esta paja que de repente utilizamos llena de tecnicismos sin ningún contexto o ninguna explicación, ¿no? Pensemos en el manejo respetuoso de usuarios con alto estrés. Probablemente algunos de ustedes digan, bueno, si yo me desempeño en el ámbito jurídico, pero también estoy en la parte administrativa, probablemente alguna dependencia, alguna institución, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que sucede para quienes hemos sido servidores públicos y tenemos que tratar directamente con los usuarios? Pues es problemático porque pensemos que los usuarios, la mayoría de ellos tiene un alto estrés, ¿no? O sea, todos llegamos con la espada desenvainada a hacer trámites, ¿no? O a preguntar o ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué va a implicar el uso de estas habilidades interpersonales y estas habilidades profesionales? Contener, validar, orientar y establecer límites también hacia el usuario cuando sea necesario, ¿no? ¿Cómo vamos a observar estas buenas prácticas o en dónde las vamos a observar, por ejemplo, a nuestros compañeros o en nosotros mismos, ¿no? Una es la voz pausada, que no se empiece a dar ahí como el griterío de, sí, pero usted no me está diciendo, sí, pero usted también es un grosero, sí, pero... O sea, una voz pausada. La otra es el reconocimiento emocional. ¿Cómo lo podemos externar verbalmente? Con una frase sencilla, entre comillas, ¿no? Veo que esto le angustia, veo que esto le molesta, ¿no? Paso a paso sobre lo que se puede hacer, ¿no? A lo mejor dar la explicación de qué es lo que necesita hacer. Apenas tuve que ir a hacer un trámite al Seguro Social, ¿no? Requerí de toda mi paciencia, ¿no? Porque les digo, uno ya va como predispuesto mentalmente a que eso va a salir mal. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que justamente el manejo respetuoso de usuarios con alto estrés parecía que habían tomado el curso. O sea, muy bueno el que me atendió junto con las demás personas, ¿no? Supongo que yo, por lo que me alcancé a escuchar, yo creo que era el coordinador o era el jefe de departamento, no sé, pero su comunicación excelente, ¿no? Un guión breve recomendado, ¿no? Que aquí les puse, para irlo practicando, ¿no? Hay una autora que trabaja temas de comunicación no verbal y ella dice que finja uno hasta que uno se lo crea, ¿no? Entonces, trabajarlo como acordeón, ¿no? Entiendo su preocupación,
¿no? Ese puede ser permítame explicarle lo que podemos hacer ahora y los siguientes pasos. ¿Le parece bien si empezamos por, ¿no? Tome asiento, les explicas paso 1, paso 2. ¿Cuáles son los errores frecuentes? Una, minimizar el problema, ¿no? O sea, entiendan, la persona viene estresada, viene molesta, viene enojada, probablemente ustedes también, porque no es el primer usuario que viene con esa actitud, con esas emociones desbordadas, pero bueno, si las minimizamos, probablemente ese tema escale, ¿no? Interrumpirlos, mostrar impaciencia, ¿no? Yo sé que muchas veces tenemos fila, tenemos muchas personas, pero lo que les decía anteriormente, ¿no? Si no lo aclaramos en un inicio, va a generar pues que se vuelva a formar, que vuelva a preguntar, que vuelva a tener las mismas dudas y entonces se hace un círculo vicioso de nunca acabar. Aquí les pongo otro ejemplo concreto. Supongamos que no van a audiencias, supongamos que ustedes tampoco atienden a los usuarios directamente, pero sí se tienen que coordinar entre distintas áreas administrativas, ¿no? O sea, ¿qué va a implicar esta aplicación de estas habilidades, no tanto profesionales como interpersonales? Que tengamos comunicación oportuna, que haya claridad en las responsabilidades también, ¿no? Acuerdos concretos y seguimiento. ¿Cómo podemos observar las buenas prácticas? Cuando se da la comunicación regularmente es por correo, ¿no? A través de mensajes, ahora ya se utiliza mucho WhatsApp, incluso para cuestiones formales, pero regularmente son correos con copia, ¿no? Enviar un correo con un asunto claro, ¿no? Más los 3 puntos accionables, es decir, 3 cosas que se van a hacer o se puedan hacer, fijar quién es el responsable, cuáles son los plazos y en su caso, ¿no? Si hay acuerdos, entonces registrarlos en una minuta. Decía mi papá desde que yo era niña, papelito habla, hija, ¿no? ¿Cuál sería una plantilla de email breve, así como teníamos el acordeón pasado, ¿no? Del guión breve recomendado? En este caso, el asunto, ¿no? Coordinación de la conclusión del proyecto X, ¿no? Más la acción requerida, ¿no? Entrega de informe parcial para el 30 de agosto. Y ya el cuerpo, ¿no? Que va a ser el resumen, las 3 tareas con los responsables o más o menos, dependiendo de lo que ustedes estén pidiendo, los plazos, cuál va a ser el punto de contacto, el punto de reunión o a quién me tengo que dirigir en caso de dudas, etcétera, ¿no? ¿Cuáles son los errores frecuentes que cometemos de comunicación en las áreas administrativas? Que son mensajes vagos, no especificamos un responsable, ¿no? Si hay acuerdos hay una ausencia de minuta, o que luego utilizamos, ¿no? Lenguaje pasivo-agresivo en los, ¿cómo se llama? En los correos electrónicos también, ¿no? O sea, como ya te había comentado, justamente porque se hace un intercambio, ¿no? Incompleto de información, ¿no? Entre eso y que ahora nos cuesta trabajo el tema de la retención, ¿no? Y de la comprensión lectora, pues bueno, cuando lo ponemos con esta plantilla que les acabo de sugerir, pues bueno, queda mucho menos. Acuérdense, el error es prácticamente imposible que no exista, pero sí lo podemos reducir ese margen, ¿no? Ahora, vamos a hacer una actividad. Se llama actividad identificando mis talentos naturales, ¿no? Probablemente les digo, algunos de ustedes ya lo saben, ya los detectaron, ¿no? ¿Por qué? Porque pues ya llevamos años pues chambeándole, ¿no? Ya somos adultos premium, como diría mi esposo, ya no somos adultos bebés, ¿no? Entonces, probablemente algunos ya los detectamos, algunos los hemos ido desarrollando, les decía, al calor del fuego abrasador de la vida adulta. Y hay una herramienta que a mí me gusta mucho, que les digo, hace varios años me presentó esta amiga muy querida, que se llama el test de Gallup. Para mí me fue muy funcional porque te hace una serie de preguntas y tú las vas respondiendo, ¿no? Obviamente vas eligiendo inciso A, inciso B, inciso C, ese tipo de cosas. Y al final te arroja una lista como de 69 características. Y no significa que unas las tienes y otras no, sino que hay algunas que están mucho más presentes que otras. Entonces a mí cuando me enseñó las que eran como mis 3 predominantes,
yo decía, claro, yo me estoy esforzando mucho y supongamos que me puso en las 65, 66 y 67 otras, yo me estaba esforzando mucho en lograr las que estaban hasta abajo y decía, bueno, si tengo estos 3 primeros talentos naturales, o sea, no que no me esfuercen los demás, pero ¿por qué en lugar de enfrascarme en tratar de desarrollar con lo que no tengo o no cuento, o necesito invertirle mucho más tiempo para obtenerlos? ¿Por qué no me concentro en los 3 primeros y los aplico en mi trabajo para potenciar no solamente mi trabajo, sino para tener más clientes y para algo bien importante, ¿no? Para crear mi autenticidad, ¿no? Que era algo que me costaba trabajo, ¿no? O sea, como que intentaba en un principio parecerme a uno, parecerme a otro, decía, a este le está funcionando tal cosa, y entonces iba y lo hacía yo también, ¿no? Y se veía forzado. Entonces, bueno, ¿qué es el test de Gallup? Ay, no sé si en sus casas ya está lloviendo, aquí empezó el tormento. El test de Gallup es un test que es de paga. De hecho, así lo pueden buscar. Si le ponen en Google test de Gallup y ¿cómo se llama su nombre formal? Que es Clifton Strange, ¿no? Antes llamado Strange Finder. Les va a salir, tiene costo. Que bueno, si son adultos premium, probablemente digan, ay, bueno, 1,000 pesos, no, no es tan caro, pero luego digo, nah, no, yo que lo he aplicado con algunos otros estudiantes y demás, digo, algunos clientes, pues bueno, lo pagan y ya tienen sus talentos naturales, ¿no? Pero, por ejemplo, si tengo estudiantes de licenciatura, no les voy a dejar de tarea, oigan, hagan su test y paguen sus 1,000 pesos. Entonces, justamente dije, ¿qué herramientas puedo proporcionarles o qué herramienta podemos utilizar que no sea con costo y que les pueda dar justamente esta visión tal vez de cuáles son esos talentos naturales que ya tienen, pues para potenciarlos y como les digo, en términos, pegándole a lo vulgar, menos coloquial, ¿no? O sea, y pegarle a esos talentos naturales en lugar de clavarnos en los que no poseemos, ¿no? Predominantemente. Entonces, esta es una herramienta de autoevaluación, ¿no? O sea, literal, ustedes se van a autoevaluar. Ahorita les voy a compartir la otra herramienta que creé junto con la inteligencia artificial. ¿Y cuál va a ser el objetivo de que nosotros hagamos este test de Gallup o en este caso el otro, el pirata que yo les voy a compartir? Es que podamos identificar los talentos naturales de una persona, es decir, bueno, talentos naturales, ¿cuáles serán? ¿No? ¿Cuáles son nuestros patrones de pensamiento? Los sentimientos y comportamientos que pueden aprovecharse para lograr un alto rendimiento. Y entonces eso nos va a ayudar a qué? A desarrollar fortalezas, ¿no? Lo que les decía, si nos enfocamos en los talentos que aún no poseemos o que no predominan tanto, ¿no? Imagínense que identifiquemos cuáles son los que predominan y que los potenciemos y los apliquemos en nuestro ámbito, ¿no? De incidencia, ¿no? Llámense el tema jurídico, llámense la asesoría, la docencia, etcétera. ¿Cuáles son las características principales del de Gallup? ¿Sale? Ahorita les voy a compartir el otro. Es un cuestionario en línea de 177 pares de afirmaciones. Por ejemplo, si alguna vez se han postulado para un trabajo en donde les hayan hecho pruebas psicométricas y les han aplicado estas pruebitas, cuando les dicen, bueno, de las siguientes frases, ¿cuál es la que con la que más te identificas? ¿No? Y tú escoges A, B, C o D. Pues este es un ejercicio similar, ¿no? El tiempo de respuesta más o menos es de 30 a 40 minutos. El de Gallup, el de nosotros va a ser más corto. ¿Cuál es la dinámica en cada pregunta? El participante elige qué afirmación se parece más a su forma de actuar o de pensar. Por eso también implica un ejercicio de honestidad, porque a veces, cuando nos hacen esos test, como que contestamos pensando en lo que quiere el reclutador, ¿no? O sea, como para encajar, que de todas maneras, pues bueno, él los interpreta, no ustedes. Y la otra, también en el test de Gallup, muchas veces decimos, ay, bueno, es que tengo pensamiento estratégico. Hay unos, no, sí, sí, pero contestamos lo que queremos tener y no lo que somos, ¿no? Entonces, es un ejercicio de honestidad. Los resultados se clasifican en 34 temas. Yo dije 69, 34, perdón. En comunicación, estrategia, empatía, responsabilidad, aprendizaje, liderazgo, etcétera. El que nosotros vamos a hacer, les digo, como es gratuito y es similar, pero no es igual, solamente va a abarcar 5. ¿Sale? En ese nos vamos a concentrar.
El enfoque nos dice es que no busca detectar debilidades, sino enfocarse en lo que la persona hace bien y potenciarlo, ¿no? Hay un ejemplo que a mí me gusta mucho que decimos, frases que dijo Einstein, que ni siquiera estoy segura que la haya dicho porque no lo he leído en ningún lado, solamente lo he visto en redes sociales, que dice, si juzgamos a un pez por su habilidad para trepar a un árbol, pues vamos a pasar la vida pensando que el pez es tonto, ¿no? Entonces, en este caso, el enfoque de estos test no van orientados a, este, ¿cómo se llama?, a detectar cuáles son nuestras debilidades, sino más bien enfocarnos en lo que hacemos bien, ¿no? Si son, otro ejemplo que les pone a mis estudiantes, ¿no? Que también lo he visto en muchos temas de crianza respetuosa, detección también de talentos y demás. Resulta que el niño es bueno dibujando, pintando, pero le va muy mal en matemáticas, y resulta que pues lo metemos a clases de regularización de matemáticas, pues porque va mal en matemáticas, ¿no? En lugar de potenciar ese talento que tiene para el dibujo, ¿no? Entonces, es un poco la idea de esto. ¿Cuáles son los usos más comunes? Porque, bueno, a estas alturas de mi vida, ¿no? Tengo 25, 30, 35, 40, 50, 60, la edad que tengan. Detectar a estas alturas de mi vida mis talentos, bueno, ¿cuáles son los usos más comunes o en dónde ustedes lo van a poder aplicar? Primero en el desarrollo personal y profesional, ¿no? Porque les va a permitir conocer las áreas en las que alguien destaca para planificar su crecimiento, ¿no? Si tú destacas, a lo mejor estás, o sea, como empecinado, ¿no? En destacar en algo que te va a costar mucho más trabajo, ¿no? Entonces, eso te puede ayudar a planificar tu crecimiento. Por ejemplo, no tengo una amiga a la que le apliqué le recomendé el de Gallup, primero hicimos el que van a hacer ustedes y luego ya hizo el de Gallup, y le salió en primer lugar, si no mal recuerdo, como el aprendizaje continuo, ¿no? Y decía, claro, ¿cómo no había pensado en eso? ¿No? Porque ya o sea, curso que ve, curso que se inscribe y tiene mucha esta apertura al conocimiento. Y siempre decía, es que creo que si hago una maestría, un doctorado, no voy a ser buena porque, o sea, como que dudaba mucho de ello. Y cuando descubre que justamente en el de Gallup le sale en segundo lugar que su apertura al conocimiento es un talento, entonces dice, bueno, ¿qué estoy esperando? ¿No? Y afortunadamente le ha ido muy bien desenvolviéndose en el ámbito académico, ¿no? Otro uso que le dan también a la detección de estos talentos es para el trabajo en equipo, porque si identificamos cómo cada miembro contribuye, ¿no? O con sus talentos, pues obviamente ese trabajo en equipo se va a potenciar. Yo les decía a mis estudiantes, porque todo el mundo quiere que les salga, que es líder, ¿no? Claro, ¿quién no quiere ser líder? Pues todos queremos, ¿no? O sea, liderazgo, ser escuchados y demás. O a lo mejor no es un deseo genuino de todos, pero es algo que se admira y que se aprecia socialmente, ¿no? Entonces, digamos, estar padrísimo, ¿no? Tener ese talento o esa habilidad. Y yo les decía, bueno, ¿qué pasaría aquí si todos, ¿cómo se llama? O sea, tuvieran el mismo tipo de, ¿cómo se llama? De habilidades, ¿no? Probablemente alguien sea más observador, alguien sea mejor con la expresión verbal, alguien sea mejor planificando, y entonces vean cómo se va adecuando y se va armando un gran equipo si aprovechamos los talentos de todos, ¿no? Si todos queremos ser el líder, el que da indicaciones, el que analiza y demás, pues no vamos a avanzar mucho en ese sentido. Otro uso también común es el tema del liderazgo, ¿no? O que puede ser aplicado este test de Gallup para el liderazgo porque va a comprender mejor el estilo y las fortalezas del líder para guiar mejor a su equipo. ¿No? Por ejemplo, si me sale que soy empático, bueno, entonces podré utilizar eso para impulsar a mi equipo. Entonces, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer ahorita? Ya que les puse en contexto qué es el test de Gallup, por qué es de paga, en dónde lo pueden encontrar, vamos a identificar nuestros talentos con ayuda de ChatGPT. Sí, yo sé que algunos decimos, no, ¿cómo? ChatGPT es del diablo. No. Lo podemos utilizar para nuestro trabajo de manera ética, ¿no? Si somos profesores, si somos abogados, siempre y cuando no le dicten todo y le den copiar y pegar, porque ya ven los escándalos que han pasado y las vergüenzas que luego pasan ciertos personajes cuando se avientan a darle copiar, pegar a lo que dice ChatGPT y qué oso. Bueno, si están en computadora, si están en celular, bueno, quien tenga celular, a lo mejor ya hasta tiene descargada la aplicación, si no, directamente a Google se va y le pica ChatGPT. Si están en su computadora, abran otra ventana y le ponen ChatGPT y lo abren, ¿sale? Ahora, les voy a poner aquí en el chat un prompt, ¿sale? ¿Qué es el prompt? Un prompt es la indicación que tú le das a ChatGPT.
Eso es lo que me llevé un rato haciendo, ¿sale? Obviamente el test se los va a hacer ChatGPT y él les va a hacer ¿cómo se llama? Su resumen y todo lo que ustedes necesitan saber, ¿de acuerdo? Es como un Gallup, pero accesible, ¿de acuerdo? Entonces ahorita les voy a poner en el chat el prompt y así como está, lo van a seleccionar todo y lo van a pegar y le van a dar a enviar a ChatGPT. ¿Qué es lo que va a hacer la inteligencia artificial? Les va a ir dando pregunta por pregunta, son 12, y les va a lanzar la primera pregunta, ¿no? Por ejemplo, en una situación de estrés, ¿tú quién eres, no? El que toma las cosas con calma y busca estrategias. 2, el que resuelve de forma inmediata. Es un ejemplo. Y entonces les digo, es un ejercicio de honestidad. Entonces ustedes tienen que poner cómo es que reaccionan, no cómo les gustaría reaccionar, ¿de acuerdo? Después de que les va a hacer pregunta por pregunta, después de que acaben esas 12, les va a arrojar sus resultados y un informe con mucho detalle. Yo les sugiero que le den copiar y pegar a todo ese resultado que les dé y lo pongan en una hojita de Word o algo así, porque les puede servir mucho, ¿de acuerdo? Entonces, permítanme, voy a darle copiar y pegar al prompt que tengo aquí guardadito en una de mis 20 ventanas abiertas. Espérenme, para que le den copiar y pegar y nos evitemos el estar redactando, porque es un prompt bastante extenso. Espera. Aquí está. ¿Dónde está? Aquí, el chat. A ver, déjenme ver si cabe, no va a ser que... Y no cabe. Académico. No, no me deja. Que está muy largo. A ver, espérenme. Esperen, es que si se los doy para que lo escriban, no se van a tardar 3 días en redactar todo. ¿Cómo le podemos hacer? Esperen. Pues lo podemos hacer en 2 partes. A ver, esperen. Pues sí, yo que me estoy complicando, ¿verdad? Ay, madre, aparece nueva. Voy. Se los voy a pegar en 2 partes, ¿de acuerdo? Pero no le vayan a dar enter al ChatGPT. Ahorita les voy a compartir la pantalla. Me voy a abrir el chat aquí para que... Esperen. Ay, Dios. Se va a tener 800 páginas abiertas. Chat GPT, ahí está. Les voy a compartir mejor esta. A ver, para que lo hagamos juntas y juntos y no decir, no, es que a mí no me salió. A ver. Ok. A ustedes les va a salir su ya famoso ChatGPT, ¿no? Van a pegar primero, ahora es que la primera parte, que es esta, se los va a pegar en el chat, espérenme, porque no, el mensaje está muy largo. Control B. Ay, espérense, no, algo está pasando aquí, me están fallando mis superpoderes tecnológicos, espérenme. En el de Brenner, sí, aquí está. Yo le había dado copiar y pegar, a ver. A la antigüita, así. Ya vi por qué, ya vi por qué. Sí, el error es mío. Voy. Entonces, nada, vamos a poner estas. Ahora sí.
que ya vi que no nos deja. A ver. Ahí les va la primera parte del mensaje. Ah, no, se lo estoy mandando en privado. No, a todos. Y a Mari Carmen ni está aquí, yo mandándosela en privado. Entonces le van a dar copiar y pegar a esto que les acabo de mandar. ¿Sale? Seleccionen lo de ahí del chat. Yo lo voy a seleccionar con ustedes y se van a ir justamente a ChatGPT y le van a dar control B, pegar. ¿Sale? No le vayan a dar enter, porque si no va a empezar a hacer cosas que no. Ahorita les voy a copiar la segunda parte del mensaje. Es que no me deja copiar todo el prompt completo, porque está muy largo. Entonces, a ver, voy por la segunda parte del mensaje. Control B, ahí les va. Esta es la segunda parte. Igual denle copiar y pegar. Y me voy a regresar a ChatGPT. Y les digo, no le den enter porque si no van a se les va a mandar el mensaje. ¿Vale? Entonces le dan clic derecho y le dan pegar o le dan control B, como ustedes quieran. Todavía no le vayan a dar enter. ¿Vale? Ok, ahí les va la segunda parte, la tercera parte del mensaje. Ahí va el mapa de categorías. Control C y les voy a pegar aquí el mensaje. Ahí está, esa es la tercera parte. Igual, lo seleccionan todo del 1 al 12 que dice ahí y se regresan ustedes al ChatGPT y le dan control B donde se hayan quedado, no le den enter, recuerden, no le vayan a dar enter. Y le dan pegar y se van dando cuenta ya que va quedando un mensajototototote. Pero ustedes tranquilos. Ahí les va la última parte del mensaje, que son las preguntas correspondientes. ¿Sale? Pero es importante que lo hagamos así. Ok, se quedó hasta el 8. Seleccionen ese mensaje que les acabo de mandar. Igual, y en ChatGPT, hasta donde se hayan quedado, le dan copiar y pegar. Se quedó hasta el 8. El de ustedes, el mío, pues como sí tengo aquí el y ahorita les voy a pegar el último mensaje. Control C, Control V en el chat, y son las últimas preguntas. Le dan copiar y pegar nuevamente de la 9 a la 12 y lo pegamos en el ChatGPT. Y ahora sí, les va a aparecer ahí, ya que estén en ChatGPT, les va a aparecer así. Si lo están viendo en pantalla, déjenme cerrar mi chat porque no sé si desaparezca. ¿No? O sea, les va a aparecer así un mensajote gigantesco, gigantesco para ChatGPT, que acaba en las preguntas, ¿no? Que son estas 12 preguntas. Ya que lo tengan toda, hasta ahí vamos bien, alguien ya le costó trabajo o se los puedo mandar por, ahorita lo podemos resolver, a lo mejor a través de alguien más, mandarlo por WhatsApp. Si alguien me da el WhatsApp o tienen grupo de WhatsApp, se los puedo enviar y nada más darle copiar y pegar. En caso de que alguien esté así, diría mi hijo con sus frases de chavo bugueado, ¿no? Así como que dijo, ya me perdí. Me puede escribir ahí en el chat, si alguien... Sí. Ok, por el celular es complicado. Ok. Sí, es que hay quienes están... no me permite copiar y pegar. Ok. Ok, están en el celular. Ok, entonces, ¿ustedes tienen grupo de WhatsApp o algo así? O en su caso... ¿Cómo las... Quizá podríamos hacer lo siguiente, maestra. Sí. Como al guardar la sesión, se guarda también el chat,
en el instituto tendremos disponible el texto, el prompt. Ok. Entonces, para que quien no lo pudo hacer, pues bueno, nos mande un mensaje, le mandamos el prompt completo por Súper. correo electrónico y ya hace el ejercicio para enterarse del De resultado, acuerdo. ¿no? Súper, me parece bien, Porque me ese sí parece bien. vamos a almacenar en el chat. Excelente. Sí, en el caso de Cristóbal, si ya lo pudiste copiar y pegar, le dan Enter. Y es más, yo se los voy a enseñar aquí. Una vez que se los dan, les va a aparecer como me está apareciendo a mí. Dice, perfecto, empezamos con la primera. Dice, me motiva a motivar a otros y ayudarlos a superarse o me motiva a resolver problemas complejos de forma creativa. Y ahí ustedes la van contestando, ¿sale? Yo la voy a contestar al azar para que no vean, ¿no es cierto? No es nada malo, ¿no? ¿Qué me motiva más? No, me motiva más hacer cosas difíciles. Les va a sacar la 2. Prefiero trabajar en equipo y fomentar la armonía. Prefiero trabajar de forma independiente y mantener el control total. Les digo, sean honestos, no significa que yo les voy a decir, no, ¿cómo que? Es más, yo voy a poner que prefiero trabajar sola, ¿no? Y así les va a ir saliendo, ¿no? Respuesta 1. Si me gusta planificar y organizar todo con anticipación, me gusta improvisar, le vamos a poner que me gusta improvisar. Me esfuerzo por entender las emociones de los demás, me esfuerzo para analizar los hechos con lógica y precisión, le vamos a poner que B. Disfruto hablar en público y transmitir ideas con energía, disfruto investigar y profundizar en un tema. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo porque también les ha pasado a algunas personas que me dicen, ay, pero es que es un poco de las dos. Piensen que siempre va a predominar una, ¿no? En mi caso, disfruto hablar en público y transmitir ideas con energía. Vivo de eso, me encanta, además me pagan, lo adoro. Luego dice, disfruto investigar y profundizar en un tema antes de hablar, sí, también, porque nunca hablo así como que es que yo creo, ¿no? Porque siempre les digo a mis estudiantes ni que fuera secta, ¿no? Para decirles que yo creo y que ustedes me sigan, ¿no? O sea, siempre con argumentos, con un estudio previo, pero ¿qué disfruto más? ¿El proceso de investigación o el compartirlo? La verdad, yo disfruto más el proceso de compartirlo que de investigarlo. Me encanta establecer metas y cumplirlas paso a paso. Me gusta buscar nuevas oportunidades y retos. B. Me considero muy empático y atento con las personas, me considero muy persuasivo y capaz de influir en otros, entonces me parece que soy más B. La 8, prefiero probados, no, prefiero innovar, experimentar. Siento satisfacción cuando ayudo a los otros. Y si le sale esto de, ha alcanzado el límite, no sé qué, ustedes nomás le dan cerrar y continúan. Siento satisfacción cuando ayudo a otros a desarrollarle, siento satisfacción cuando logro un objetivo ambicioso, ¿no? Soy más ambiciosa. Prefiero escuchar antes de opinar, prefiero dar mi punto de vista aunque no me lo pidan, B. Y así ustedes sean honestos, ¿sale? No tienen que contestar lo mismo que yo. B, les van a salir a ustedes exactamente las mismas preguntas, ¿no? Ahí está. ¿Y qué es lo que les va a salir? Les va a salir este informe, obviamente con las respuestas que ustedes den, ¿no? Les va a salir, pues la 1 dice tal, 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 y les va a dar la clasificación según por categorías. Les digo, nosotros vamos a manejar 5, no, 6, perdón. Liderazgo e influencia, esa es una de las categorías. La segunda es innovación y creatividad. La tercera es pensamiento estratégico. La cuarta es organización y responsabilidad. La quinta, aprendizaje y desarrollo. Y la sexta, empatía y apoyo. ¿Vale? Entonces, al parecer, era cero empática y apoyadora. Sí, pero en otras situaciones, ¿no? Entonces, tomando en cuenta esas categorías, no se supone que no las tienes, sino, acuérdense, las que menos te salen son las que menos predominan en ti. ¿Cuáles son mis fortalezas principales? El liderazgo e influencia, la innovación y creatividad, el pensamiento estratégico, ¿vale? Te va a dar el significado de cada una de tus fortalezas, ¿no? El liderazgo e influencia, ¿qué significa? La segunda y la tercera. Te va a dar ejemplos concretos para aplicar esas fortalezas, ¿no? En mi caso, en la vida académica, en la vida profesional, ¿no? Porque son en donde me desarrollo. Y te va a dar una recomendación personalizada para seguir desarrollando tus fortalezas, ¿no? Y ahí te va a hacer una sugerencia. Ahí ustedes si la quieren tomar y seguir aprovechando la inteligencia artificial,
te puede preparar un plan o recursos específicos para desarrollar alguna de estas fortalezas, ¿no? Incluso te va a hacer ahí como una ruta, ¿no? Para que ustedes empiecen a potenciar esas fortalezas. Entonces les digo, la inteligencia artificial, le digo a mis estudiantes más jóvenes que están iniciando y que parece que ya es parte de su día a día y que quieren hacer todo con ChatGPT, les digo es que no lo utilicen como buscador, ¿no? Hazme la tarea, ¿no? Sino más bien es una herramienta que profesionalmente nos puede ayudar incluso para potenciar lo que nosotros ya tenemos o lo que nosotros ya hacemos, ¿de acuerdo? Entonces, como decían, aquí se va a guardar el chat, ahí le pueden dar copiar y pegar. Y la otra también que les propongo, ¿qué les parece? Para, en caso de que también no lo puedan copiar ahí del chat o en lo que ven la grabación y demás, me pongan su correo electrónico aquí en el chat y yo le doy copiar y pegar ahorita y se los mando también, o sea, para que podamos tener los dos canales de, ¿cómo se llama? Se los mando ahí vía correo electrónico para que le den copiar y pegar. Y lo que siempre les digo, ¿no? Esto ocúpenlo además de ustedes y en quien lo puedan compartir, pues estaría súper cool, ¿no? Incluso si tienen hijos jóvenes o no tan jóvenes, les puede servir mucho, ¿no? Y más cuando ellos ya saben ocupar estas herramientas, ¿no? De la inteligencia artificial, para que vean cómo la pueden potenciar y cómo pueden identificar también ellos sus fortalezas, ¿no? Porque, pues, seamos sinceros, a veces uno no tarda mucho en detectarlas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, cuando lo hagan, guarden, les digo, sus resultados porque es bastante interesante, ¿no? Si ya los conocemos, ayuda a decir, sí, sí, es cierto, sí soy, ¿no? En caso de que no las conozcan, es bien interesante decir, ay, caray, ¿no? O sea, a través de esas respuestas, como una máquina me puede decir quién soy, ¿no? Entonces es bastante interesante y un ejercicio que puede potenciar, pues, lo que ustedes ya hacen. Lo que les decía, ¿no? Acuérdense que no hay respuestas correctas o incorrectas, ¿no? Es como, ching, ¿cómo voy a decir que no me gusta trabajar en equipo cuando la profa de hoy dijo que es una habilidad interpersonal y laboral y profesional, perdón, que es necesaria? Sí, pero pues hay a quienes no les gustan y también se vale, ¿no? Eso nos va a dar luces de qué es lo que ustedes ya tienen y podemos potenciar y no clavarnos en que a fuerza tienen que aprender a trabajar en equipo, ¿de acuerdo? Ahora bien, ok, ahorita le doy copiar y pegar a sus correos para que les envíe el prompt, ¿va? Ahí está. Ahora, ¿por qué es importante esta actividad que yo les acabo de compartir? ¿No? El tema del autoconocimiento o de autodiagnóstico, si así le queremos llamar. Porque este autoconocimiento va a ser nuestro punto de partida. No podemos hablar de desarrollo profesional, no podemos hablar de desarrollo ya sea que le llamen soft skills o power skills, lo que ustedes quieran. No podemos hablar de ello si no nos conocemos, ¿no? Eso ya sé que suena como muy filosófico, muy desde la psicología, muy lo que ustedes quieran, pero el autoconocimiento es clave para el desarrollo de estas habilidades, ¿no? ¿Qué va a ser el autoconocimiento? Sin necesidad de ponernos a filosofar en quién soy, de dónde vengo y a dónde voy, es la capacidad de identificar y además comprender nuestras propias emociones, pensamientos, valores, habilidades, áreas de oportunidad y patrones de conducta. Si bien nosotros no somos psicólogos, ¿no? Y estamos en otras áreas de conocimiento, ¿no? Como en este caso la cuestión jurídica, del derecho, en mi caso la administración pública y esas cosas, la realidad es que el autoconocimiento, ¿no? Entender por qué a veces hay cosas que me molestan, ¿no? Y una vez que las identifico, ya no se vuelven como en un detonador, ¿no? De mi incomodidad y que me enciendo toda y pierdo toda la asertividad que tengo, ¿no? El saber por qué pienso como pienso, el saber por qué tengo determinados intereses y no otros, por ejemplo, en pensar en encontrar nuestros talentos, nuestro desarrollo, pues claro, viene de no haber yo tenido esas herramientas y ahora decir, bueno, se las puedo compartir a alguien más, ¿no? Para que no le cueste trabajo como a mí me costó en su momento, ¿sale? Al final de cuentas, esto va a ser reconocer quién soy y además
cómo funciono en diferentes contextos, especialmente en el laboral, que es en el que nos interesa, les digo, como adultos premium. Les decía a un grupo ¿cómo se llama? De estudiantes, ¿no? Y es algo que le digo a mi hijo es pequeñito, prepuberto, tiene 11 años, y de repente le digo, oye, pues es que tú no te comportas igual conmigo que cuando estás con tus amigos, ¿no? Y él decía, no, sí, mamá, ¿no? Y aquí en confianza le dije, bueno, ya dime, ¿qué groserías dices en la escuela? No, ninguna, mamá, te lo juro que ninguna. Yo, ya, de compas, dime cuál. Y ya me dijo cuál era su grosería, ¿no? De cajón. Dije, bueno, no está tan fea, ¿no? Nada más ten cuidado con lo dices, no se lo digas directamente a una persona, porque puede ser, como ofensivo, etcétera, ¿no? Pero no somos los mismos cuando estamos en familia, cuando estamos con alguien que nos agrada, cuando nos toca trabajar con él o la que no nos cae tan bien, por ejemplo, ¿no? Y en la chamba, pues ya no te puedes zafar de eso, ¿no? Entonces, vamos a ver, el autoconocimiento nos va a permitir eso, ¿no? Ver justamente cómo funcionamos en todos esos espacios, ¿no? Y además también cómo lo podemos moldear. No estoy diciendo que ahora como nos comportamos con la familia, nos vamos a comportar con nuestros compañeros de trabajo, ¿no? O sea, sería muy absurdo de mi parte esperar, ¿no? Entonces, ese autoconocimiento nos va a permitir, o lo vamos a utilizar más bien como dos cosas, como mapa y como brújula. Como mapa, ¿por qué? Porque nos va a decir en dónde estamos parados, ¿no? En dónde estoy, de dónde parto, ¿no? Pensemos en ese autoconocimiento, justamente decir, en dónde estoy parado, en dónde estoy parada. Y mi brújula, ¿por qué? Porque me va a orientar hacia nuestras decisiones de crecimiento y mejora. Yo le decía a mi amiga, le digo que trabaja temas similares, allá, ella cuando logró detectar, por ejemplo, que era muy buena para acompañar a las personas y potenciar los talentos de las personas, pues ella empezó a desarrollar, ¿no? Se empezó a ir por ahí, por ahí, por ahí, empezó a estudiar, a formarse, etcétera. Ella tenía un trabajo, pues sí, corporativo, por decirlo de alguna manera, trabajaba con una empresa farmacéutica muy reconocida a nivel mundial, le iba pues bien, y ella cuando detecta estos talentos, pues se da cuenta que pues no estaba siendo aprovechado en ese ámbito y entonces le permite moverse y bueno, y ahora es una bien posicionada y reconocida coach, no coach como de influencer, sino coach formada justamente en el desarrollo y acompañamiento de estas habilidades o de estos talentos que se convierten en fortalezas. Entonces, bueno, esa brújula, o sea, nos pueden servir como esta brújula que nos va a orientar hacia dónde encamina nuestro crecimiento y nuestra mejora. Porque les digo que esto puede ser el cimiento del desarrollo profesional. Digo, si alguna vez han visto cómo se construye una casa, ¿no? A lo mejor han estado involucrados en la construcción de la suya, pues lo primero que se hace en una casa es construir los cimientos, ¿no? Sin cimientos, ¿qué es lo que pasa con una construcción? Pues queda inestable, queda debilitada, ¿no? A lo mejor puede verse muy bonita por fuera, pero al primer temblor, a la primera crisis, ¿qué es lo que va a suceder? Pues esa casa, ese edificio, se va a ir abajo. En este caso, pensemos esa detección, ese autoconocimiento, este autodiagnóstico, como el cimiento de nuestro desarrollo personal. ¿Por qué? En primer lugar, porque sin conocimiento, ¿qué es lo que va a suceder? Vamos a seguir repitiendo errores. ¿Por qué? Porque pues no vamos a identificar nuestro origen. Perdón, estaba viendo los chats, pero son sus correos. Se repiten errores porque no identificamos cuál es el origen, ¿no? ¿Por qué? Porque nuevamente nos falta autoconocimiento, no sabemos en qué nos estamos equivocando, ¿no? Y de qué forma lo estamos haciendo, ¿no? Otra, es difícil pedir retroalimentación útil, ¿no? O sea, pensémoslo. ¿Cuántas veces en los espacios laborales, porque creo que poco se hace, pocas son las empresas, sobre todo me ha tocado más en el sector privado, que sí le invierten a este tipo de, ¿cómo se llama? Pues sí, de capacitaciones, ¿no? Porque al final de cuentas sí van enfocadas hacia, pues hacia la mejora de la producción, ¿no? Digo, obviamente no hay una intención, ¿cómo se puede decir? Como no lucrativa detrás de darle estas herramientas a los trabajadores. ¿Cuál es la utilización que se les da? Pues bueno, cuando trabajamos formación de equipos de alto rendimiento y demás, claro, pues si mi personal
está trabajando, está aprovechando sus talentos, pues eso significa para mí como empresa que, pues obviamente, pues mayores ingresos, ¿no? En su caso, véanlo de la misma manera, ¿no? Tener bien establecidos esos cimientos, ese autoconocimiento, pues les va a permitir potenciar esas habilidades, pero, ¿no? Si no las detectamos, la retroalimentación se convierte en algo complicado. Cuando se hacen estas juntas o se comparte estos ejercicios, ¿no? De retroalimentación, por ejemplo, ¿no? Si a mí me dicen, en el caso específico de Elizabeth Brenes, no, es que está siendo como muy autoritaria, ¿no? Respecto a lo que tú quieres hacer. No estás tomando en consideración a los colegas. Entonces, si yo no tengo ese autoconocimiento de decir, sí, claro, ¿no? Una de mis características o de estos talentos predominantes es justamente el liderazgo, pero un área de oportunidad, ¿no? Que necesito a lo mejor trabajar más, o que puede ser como una banderita roja cuando tienes ese talento, es que puedes no ser tan empático, ¿no? Y no escuchar al equipo, porque bueno, como a ti tú estás acostumbrado a que te escuchen, a que te sigan, entonces pues puedes decir, no, es que esa persona me está señalando y está en contra y demás, no, cuando ya reconoces que uno de tus talentos es justamente el liderazgo y dirigir, pues también estás consciente de que muchas veces el estar acostumbrado a ello puede impedir que veas u observes lo que los demás tienen para decir o para mejorar. Entonces, ahora, ¿cómo se llama? Cuando nosotros pedimos retroalimentación sin ese conocimiento, pues se puede prestar a hacer un señalamiento, ¿no? O que me está atacando, o me está diciendo que estoy mal, no. Pero la retroalimentación siempre es útil, pero a las personas en general nos cuesta mucho trabajo reconocer, ¿no? Cuando nos hacen estas observaciones de las áreas de oportunidad que tenemos. Y yo se los decía al principio, todos tenemos áreas de oportunidad, ¿eh? O sea, así tengamos muchos años de experiencia en el sector que ustedes quieran, siempre hay algo nuevo que aprender. Les digo, actualmente incluso pensemos en la tecnología, ¿no? O sea, no podemos seguir cerrándonos a, no, eso no está bien, ¿no? O eso no me gusta, o eso nunca lo voy a utilizar. Porque bueno, o sea, si queremos estar todavía en el campo de juego, pues tenemos que incluirla en las actividades que realizamos de forma ética, sí, pero utilizarla. Otra cosa muy importante, sin autoconocimiento, pues no se aprovechan las fortalezas naturales, ¿no? El ejemplo a lo mejor muy bobo que les ponía en un principio, yo soy bueno dibujando, ¿no? Y a fuerza quieren que sea bueno para las matemáticas, me cuestan trabajo las matemáticas, ¿no? Y si aprovecho mi fortaleza natural y si la potencio, soy un excelente bailarín, pero me cuesta mucho trabajo ser bueno en la comprensión lectora. Ah, bueno, pues entonces podría aprovechar esas fortalezas naturales en lugar de angustiarme por las que aún no poseo, ¿no? Ahora veamos el lado contrario, ¿no? Con autoconocimiento, ¿no? Va a decir, bueno, se ilumina el cielo y suena como la canción de los Simpsons de fondo mientras se abren las nubes y llega un rayo de luz diciéndote que tú puedes, ¿no? Pero bueno, con autoconocimiento, ¿qué nos va a permitir? En primer lugar, se va a potenciar lo que ya hacemos bien, ¿no? O sea, si yo sé, ¿no? Que tal vez es una idea. Incluso hay una serie de Netflix, a ver si para la otra clase les traigo el nombre. Recuerdo que vi nada más los 2 o 3 primeros capítulos y decía algo así como si somos, o sea, si podemos ser buenos en más de una cosa. Y el ejemplo que pusieron me pareció muy entretenido porque era un ingeniero espacial que era así un crack en su área y además había escrito un libro de cocina, ¿no? Y creo que su libro de cocina había sido así como top bestseller y no sé qué tantos, y había hasta recibido un premio. Y luego era bueno en no sé qué otra cosa. Y entonces eso me llevó justamente a ver esa serie y yo dije, órale, qué interesante, ¿se puede ser bueno en varias cosas? Sí, probablemente sí. Pero si hay una cosa que ya haces bien, pues si la potencias, pues no necesitarías hacer 3, 4, 5 cosas, tal vez, incluso para sobrevivir, ¿no? La otra es que se detectan con claridad las áreas de mejora, ¿no? Si ya tengo autoconocimiento de lo que ya tengo, pues entonces puedo detectar con mucha mayor facilidad pues, lo que necesito
necesito mejorar o trabajar, o tal vez una habilidad que necesite para complementar, no necesariamente que sustituya a la que ya tengo, pero que sí pueda incluso impulsarla, ¿no? Por ejemplo, pensemos en alguna de las anteriores, ¿no? Puede ser que alguno de ustedes sea, una de sus características sea el empático y apoyo, ¿no? La empatía y el apoyo, ¿no? Pero una persona demasiado empática y demasiado apoyadora, sin límites, ¿cuál es la banderita roja cuando tenemos esa característica como un talento principal que muchas veces podemos ceder de más en una negociación, por ejemplo, ¿no? Que podemos incluso cobrar menos por nuestros servicios, ¿no? Entonces, pensar justamente cómo eso nos puede jugar en contra. Entonces, podemos desarrollar a lo mejor otra habilidad o mejorar esas áreas que aún quedan pendientes, pero para apuntalar lo que yo ya tengo, ¿no? Lo que ya me sirve o lo que destaca en mí. Y se pueden elegir estrategias realistas para crecer. ¿Crecer qué? Profesionalmente, personalmente, ¿no? O sea, podemos ponernos objetivos que sí sean realistas, ¿no? Y que vayan de la mano con lo que planeamos hacer. A ver, espérenme, es que voy revisando los chats. Ah, siguen siendo correos. Dije, no vaya a ser que me están escribiendo otra cosa. Ay, espérenme. Ya se trabó esto. Uy. No veo las flechitas. Espérenme. Ahí está. Ya, se trabó un poco. Por ejemplo, ¿no? A lo mejor algo más enfocado, ¿no? Hacia el ejemplo que vamos, o más bien hacia el área que vamos a ir desarrollando a lo largo de estas 5 sesiones, es como si ustedes quisieran mejorar el desempeño en una audiencia, ¿no? Pero sin antes saber cómo te comunicas, ¿no? O sea, no, yo la próxima lo voy a hacer mejor, ¿no? Y regularmente nos vamos hacia pensar como en lo que contestamos, ¿no? Lo que decimos, no, mejor para la próxima voy a decir tal, tal, tal. Pero probablemente ni siquiera sea lo que dijiste, sino cómo lo dijiste, ¿no? Entonces, primero hay que mirarse al espejo para después ajustar el lenguaje, la actitud o las técnicas. O sea, tú no puedes hacer una propia, digamos que retroalimentación, ¿no? Este feedback de tal vez lo que salió mal en una audiencia, si no ajustas más bien sin esta parte del autoconocimiento, ¿no? No vas a saber qué ajustar para la siguiente, ¿no? Porque si tú, ¿cómo se llama? O sea, te clavas únicamente como en la parte verbal, que es la estructura del mensaje, ¿no? Más allá del lenguaje que ocupas, ¿no? De la actitud o las técnicas, pues probablemente vuelvas a cometer el mismo error, ¿no? A lo mejor estás cambiando algo que sí funcionó, pero sin ese autoconocimiento, pues entonces vas a disparar como para todos lados, pero no hacia lo que necesitas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vamos a ir cerrando. Me gustaría, ahorita al final quisiéramos un pequeño ejercicio en estos últimos 10 minutitos. Herramientas que favorecen el autoconocimiento. ¿Qué otras herramientas pueden tener ustedes, ¿no? Además de la que van a realizar quienes no pudieron hacer el ejercicio? La primera es los autodiagnósticos y evaluaciones, ¿no? Como test que les comparto. La otra es un feedback estructurado de colegas y superiores, ¿no? No sé, si estuviéramos de forma presencial o luego cuando hago estos talleres con grupos de personas que son compañeros de trabajo, hay una actividad bien sencilla, ¿no? Que incluso la ha hecho mi hijo en la, en la primaria, que es que te ponen un papelito atrás, ¿no? Y te ponen como 2 o 3 características que consideran tienes positivas y algo que podrías trabajar, ¿no? Y si uno no se lo toma personal, puede decir mucho de cómo somos hacia afuera, ¿no? O sea, de qué es lo que las personas están viendo de nosotros mismos. Otra herramienta que puedes utilizar es el diario de desempeño, literal, como los diarios que llevábamos de niños, ¿no? O yo en mi caso en antropología, anotar situaciones que pasaron en tu semana, que hayan sido clave, ¿no? O sea, clave en qué sentido, a lo mejor algo que te haya salido bien en el trabajo, alguna situación incómoda que no se pudo resolver en ese momento y demás, y cómo fue tu reacción, ¿no? Ante esos momentos.
Eso también nos puede ayudar al autoconocimiento. Otra puede ser una reflexión guiada, que de todas puede ser como la más sencilla, ¿no? Así como en mi casa sí tenemos la costumbre de orar en las noches, ¿no? Le enseñé a mi hijo la clásica del angelito de la guarda, y le digo que agradezca 3 cosas que le hayan parecido, pues, buenas del día, ¿no? Ustedes también pueden hacer el mismo ejercicio, no necesariamente con el angelito de la guarda, pero pueden hacerse preguntas como, a ver, ¿qué hice bien hoy y por qué funcionó? No, pues hoy hice bien en el trabajo porque se solucionó un conflicto. Ah, bueno, ¿y por qué habrá funcionado? ¿Qué hice para que funcionara? Otra pregunta que ustedes se pueden hacer es en qué momentos sentí frustración y qué la provocó. No, pues puede ser que un usuario estaba impaciente, ¿no? Y le expliqué varias veces y aún así no me entendió y luego además me fue a acusar con mi jefe o con mi superior. Y me sentí frustrado o frustrada, ¿no? Y identificar qué lo provocó. Y la tercera es, ¿qué puedo hacer diferente mañana? O sea, me frustró esa persona, o si la reflexión fue qué hice bien hoy, qué puedo hacer diferente mañana para que pueda seguir funcionando como funcionó, lo que salió bien, y qué puedo hacer diferente mañana para no volver a sentir esa frustración. Y si volví a tener esa emoción, cómo no desbordarme, ¿no? O no caer en una respuesta agresiva hacia ese usuario, ¿no? O hacia ese cliente, o hacia ese colega, etcétera. Entonces, son 4 actividades que pueden parecer así como de, ay, pues, ¿cómo voy a poner a preguntarme qué hice bien hoy, no? Ni que tuviera tanto tiempo en la noche. Bueno, son herramientas, ¿no? Que pudieran, les digo, parecer sencillas, pero que sí implican un proceso de reflexión profunda, ¿no? Y que si todos lo hiciéramos, probablemente nos daríamos cuenta. No necesitamos que alguien más venga y nos dé ese feedback estructurado necesariamente, ¿no? O que nos diga qué hicimos mal, o en qué le estamos regando en general, cuáles son nuestras áreas de oportunidad, ¿no? Para decirlo más, eh, ¿cómo se llama? Más formalmente, ¿no? Esas áreas de oportunidad. Muchas veces la autorreflexión ayuda mucho más. Y ahora, como les decía, para terminar, me gustaría que me compartieran, aquí sí quien pueda, de preferencia abra su micrófono para que no lea yo todo en el chat, y que no, bueno, que no tenga la posibilidad de, porque están en el trabajo o hay mucho ruido donde están. Piensen en la última vez que se sintieron muy satisfechos con su trabajo. La última vez puede ser esta semana, puede ser la semana pasada, hace un mes, hace un año. La última vez que se sintieron muy satisfechos en su trabajo. Piensen, piensen. Y se van a tratar de responder esta pregunta. ¿Qué competencias estaban usando? Como ahorita la mayoría de ustedes no pudo hacer la actividad, probablemente no la puedan como identificar tal vez, ¿no? Pero ayúdenme a compartir brevemente cuál fue esa última vez que se sintieron satisfechos con su trabajo, o sea, brevemente a qué se refiere como esa situación que ustedes están recordando, ¿no? Y qué fortaleza creen ustedes. Aquí sí va a ser desde la creencia, ¿no? Y si ya la tienen identificada, pues qué mejor, ¿no? ¿Y qué palabra puede resumir esa fortaleza que aplicaron para que se sintieran satisfechos con su trabajo? A ver, aquí hay un chat. Nos dice Miriam, en la última sesión unos ejercicios con su trabajo cuando la magistrada es asertiva. Okay, muchas gracias, Miriam. En lo que voy copiando, en lo que van ustedes escribiendo o pensando en su respuesta, voy a copiar ay, ya me pasé, sus correos electrónicos. Aquí está. Para que pueda ahorita hacerles llegar el prompt.
Listo, ya copié sus correos. Ahorita que terminemos la clase se los envío con mucho gusto. Y les voy a dejar de compartir. Creo que ya. Ahí está. Me voy a regresar para acá. Ok, de la asertiva y que eres constante, nos dijo Miriam. Los demás, compañeras, compañeros, para que ya nos podamos ir a descansar, a comer, quienes no hayan comido, a mojarse, a secarse, quienes se hayan mojado. Hola, Adelante. buenas tardes. ¿Me escucha? Sí, Maricruz, fuerte y claro. Bueno, pues yo generalmente entro a audiencias orales y la verdad es que tengo un abogado particular que es capacitador a nivel nacional y muy bueno. Entonces, sí, satisfacción cuando salgo de sus audiencias o inclusive tenemos que resolver alguna cuestión incidental y veo cómo mueve su cabeza de que no, sí, está resolviendo de manera correcta. Entonces, es una satisfacción, pero creo que esto es resultado de estudio, constancia, disciplina y pues eso, esas palabras. Gracias. Ok, gracias a ti por compartir, ¿no? Hay una, otra, después te los voy a compartir también, porque hay a quienes nos gusta justamente que se reconozcan ese tipo de cosas, ¿no? Como la aprobación, pero no aprobación como de querer que nos apapachen, así, no, o sea, sino que el orgullo que sentimos a nosotros mismos es a partir de la aprobación de personas que admiramos o que se destacan en algo que nos gusta a nosotros y hay un reconocimiento, ¿no? Y eso no es malo, al contrario, ¿no? Porque eso es una forma de motivación para seguirnos preparando y mejorando en lo que hacemos, ¿no? Entonces, eso es muy bueno. Aquí nos comparte otra compañera que, bueno, en lo que ella recordó, la organización y responsabilidad es lo que está presente. Otra compañera nos comparte mi fortaleza, sobre todo para resolver, afrontar y retomar. Ok, muy bien. Les digo, ya que hagan esta actividad, probablemente les clarifique algunas cosas. ¿Alguien más que nos quiera compartir? Tengo aquí como 8,000 correos. Entonces quiero suponer que somos varios para que ya nos podamos retirar. Les digo, pueden hacer uso del chat también. Hay a quienes ya les Sí, vi la carita. yo comparto. Adelante. Hace algunos días tuve que cumplir una instrucción que me llegó de pronto y que tenía algunos elementos en contra. El elemento fundamental en contra es que estábamos de vacaciones. Uy. Sin embargo, la instrucción se cumplió en tiempo y eso me dio mucho gusto y lo atribuyo al tipo de liderazgo que ejerzo con mi equipo de compañeras y compañeros, que aún estando de vacaciones, pues bueno, nos subimos todos en el mismo proyecto y cumplimos en tiempo con la instrucción. Esto me hizo sentir muy satisfecho. Sí, claro, ¿no? Porque habla justamente de que se ha vuelto un equipo, o se han convertido en un equipo sólido, ¿no? Que le entra a ese tipo de cuestiones, ¿no? Incluso fuera, ¿no? Bueno, o estando de vacaciones, ¿no? Que es un momento como tan complicado y tan personal, ¿no? Y que cualquiera puede decir, no, pues yo ni celular llevaba. Ok, muy bien, muchas gracias por compartir. ¿Se dan cuenta? Vamos a estar trabajando así las siguientes sesiones. Ahorita, bueno, fue por el tema de que no se podía copiar y pegar aquí en el chat y demás, pero bueno, vamos a estar haciendo diferentes actividades, ¿no? La finalidad aquí es que más que se lleven lo teórico, es que haya actividades que les resuenen y que puedan ustedes, que les pueda yo brindar herramientas que puedan aplicar, ¿no? Les decía yo al inicio, ¿no? Para quienes se fueron conectando a lo largo de la sesión y no pudieron escuchar esto, les decía que ustedes ya tienen habilidades, ya sean innatas o que han ido desarrollando a la luz de su actividad laboral, ¿no? Y en algunas otras ocasiones, como una de nuestras compañeras que tomó el micrófono nos dijo, pues ha sido a partir de formación, ¿no? De estudios, de tomar cursos y demás. Entonces, agradezco siempre su atención. Quienes tienen abierta su cámara, les agradezco mucho, porque si no, de repente parece que uno está hablando aquí solito como loco. Decía
¿cómo se llama? En pandemia, ¿no? Que nos fuimos todos a en línea, ya jugamos a Dora la Exploradora, ¿no? O sea, yo les digo, ¿cuál quieren, no? Y yo me contesto sola, ¿no? Entonces, siempre que están ustedes, se agradece mucho, ¿no? Cuando el equipo, el grupo participa, ya sea por el chat o en la cámara diciendo, sí es cierto, ¿no? O abriendo su micrófono. Entonces, esperemos podamos seguir trabajando, que les sea de provecho esto y que, bueno, hayan pasado 2 horas dedicadas a ustedes mismos y a su formación, que hayan sido agradables. Nos vemos el próximo jueves. Y les envío esto ahorita en un ratito. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias a todas y todos los participantes. Como dijo la maestra, nos saludamos el jueves a las 5 de la tarde, por favor. Que descansen. Gracias. Bonita tarde.